Bueno, entonces voy a empezar. El título es Locura y Política en César Moro. ¿No? César Moro es un poeta peruano. Primero vamos a observar a través de los gráficos un poco el contexto político del siglo XX y situar la propuesta estética de César Moro. Entonces, empecemos por Leguía, quien fue un capitalista por excelencia de comienzos del siglo XX, y su mayor objetivo era atraer inversiones y préstamos extranjeros, sobre todo de los Estados Unidos. Tal modelo económico, basado en el funcionamiento de la deuda, privilegió el capital extranjero, ingreso monetario que aseguraría el crecimiento económico, que vería su materialización en el proyecto de modernización del país, el que finalmente, como sabemos, se orientó más al crecimiento del IVA. Leguía se concentró en la seducción política de las clases media y obrera y denomina el conjunto de planteamientos modernizadores como Patria Nueva, cuyo modelo estatal se presentaba como más fuerte e intervencionista, capaz de reiniciar rápidamente el crecimiento económico, sobre todo en el sector exportador. Ante semejante plan gubernamental, las llamadas clases populares confiaron en la próxima aparición de una era de prosperidad y crecimiento económico sostenible. Al principio del gobierno del oncenio, Leguía se mostró sensible y empático frente al constante aumento del descontento de las poblaciones indígenas del sur andino y su resonancia entre los intelectuales urbanos del movimiento indigenista. Si bien Leguía se había mostrado a favor de los reclamos indígenas, tal favoritismo supuso una estrategia política. Al ganarse el apoyo de las comunidades indígenas, podía socavar el dominio que poseían los gamonales en el sur andino, grupo social de poder contrario al proyecto de reforma nacional de Leguía y que conformaba el grupo contrincante de Patria Nueva, el Partido Civilista. Tal apoyo de fines políticos hacia el pueblo indígena va concretándose a través de medidas proselitistas como el decretar en 1920 el Día del Indio y la inauguración de la Oficina de Asuntos Indígenas. Hacia 1929, Leguía funda el Patronato de la Raza Indígena. En esta línea de promoción política, Leguía brinda visualidad a las propuestas de los artistas indigenistas. Es un poco el contexto al que vamos a entrar. Los cuales fueron estableciéndose en el escenario artístico limeño desde 1919. Esto se evidenció en la importancia que el gobierno brindó a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Un ejemplo es el encargo de la decoración del Salón Ayacucho en 1924, el cual fue diseñado por Manuel Piqueras Cotolí, artista sevillano, docente de escultura en la Escuela Nacional de Bellas Artes, y decorado por José Sabogal y sus alumnos del taller de pintura. Se incluyeron asimismo algunos otros aspectos de decoración con motivos prehispánicos hechos por Elena Ispú. Entonces, la decisión del gobierno de Leguía de comisionar la decoración de esta obra a un grupo de profesores y alumnos de la Escuela Nacional de Bellas Artes implicaba el reconocimiento de los logros alcanzados por ese centro de estudios durante su primer lustro de fundación, como ejemplo del adelanto experimentado por el Perú moderno. Era necesario dar a conocer dentro y fuera del Perú. Esto es magnitud. Lo que hizo que la imagen artística cumpliera una función completamente decorativa y accesoria. Frente a este contexto, César Moro hace una fuerte crítica al indigenismo y a la estructura de esta falsa modernidad. En 1939, en el texto, a propósito de la pintura en el Perú, nos dice acerca de la imagen indigenista. Hay quien pretende ayudar la gran miseria que el indio sufre en el Perú, llevándolo con verdadera hazaña al lienzo infame o al cacharrillo destinado al purismo y adjudicándole todos los estigmas con que las reblandecidas clases dominantes de Occidente gratifican a las admirables razas de color. Y en referencia a las disputas políticas de su época menciona: nuestra época
de aborto de todo aquello que no sean las grandes empresas cretinizantes que tan pronto conquistan extensiones territoriales, como tratan de colonizar y canalizar las aguas furiosas y desbordantes de la verdadera cultura atacada sin descanso en el cine, el libro, la inmunda prensa venal, etcétera, etcétera. Nuestra época, en la que Hitler y Stalin son los feroces enemigos de esta cultura, se caracteriza precisamente por esta hazaña castradora en la que el fascio y el martillo llegan a fraternizar. Y además, en referencia exacta a la pintura, menciona: a estos latrocinios inmemoriales suscribe sin disputa quien, consciente o inconscientemente, adula a la clase dominante, pintando para ella, solamente para ella, indios deformes, a quien dicha clase acepta en sus casas de pésimo gusto, a condición de que vengan enmarcados y ya sin el peculiar olor a lana que, según ella, caracteriza a los indios. Prefieren sin duda el olor de cadaverina que despide la pintura indigenista. Estos cuadros sirven a los arios gatosos como prueba de la pretendida inferioridad de las razas de color. La visión crítica de Moro va en paralelo a su búsqueda estética asociada a la libertad creativa y se pregunta dónde encontrarla. Desde la búsqueda de su propia identidad siendo homosexual en una Lima altamente católica y cucupata, y desde un lenguaje poético visual no temático. Si las estructuras ya estaban dadas, había que buscar detrás de los muros que parecen ocultar a quienes son apartados de la construcción de la modernidad, la falsa modernidad, la falsa promesa. Foucault, en Los Insensatos, menciona cómo se interna en el manicomio a personas que son diagnosticadas con resultados que no refieren a una patología, pero que generan cierto caos en una estructura social, moral. Por ejemplo, el hombre más pleitista o un espíritu inquieto, depresivo y turbio. De donde surge además la pregunta frente al reniego constante de estas falsas estructuras: ¿dónde realmente están los locos? A inicios del siglo XX, Honorio Delgado crea el taller de tecnoterapia. Antes que Jung, en 1922, había iniciado ya sus observaciones acerca de los dibujos de los psicópatas, a quienes estimulaba a pintar, dando ocasión a los pacientes para expresar sus recuerdos y asociaciones mentales que ayudan al médico a desentrañar sus enigmas psicológicos y facilitan su diagnóstico y recuperación. Esto en la revista Fanal de 1960. Y en los Anales Hospitalarios de 1922, Delgado, en su artículo El dibujo de los psicópatas, inicia contando una historia de ficción donde se dice que el primer dibujante de las cuevas fue un loco, un personaje que no tenía orden para llevar alimento a la cueva y a la familia, y solo la llevaba cuando encontraba alimento incidentalmente. A la mujer de este loco la cortejaba un galán, que le ofrecía alimento y ésta le respondía: no dudo de que seas muy fuerte, muy valiente y experto en la caza, en la lucha y en el amor. Pero no es eso lo que a mí me interesa. Si quieres que te ame, a ver, haz los dulces ruidos que realiza mi esposo con la garganta. A ver, dibuja en la pared de la cueva las mismas lindas figuras que dibuja mi loco. Delgado utiliza esta metáfora donde cuestiona las responsabilidades que debería tener el hombre en una estructura social. Luego de esto, define los dibujos de los pacientes, donde hay un aspecto de los dibujos de los insanos que tiene conexión con los primeros dibujantes de la humanidad. Es decir, que hay una revalidación de alegorías y modalidades expresivas que pertenecen a épocas remotas de la evolución humana, a lo que Delgado llama simbolización paleogénica. Como pueden observar, la mayoría de los dibujos de los pacientes están hechos a tinta, un material que no se puede borrar y que suele manifestar ritmos variados
en la línea, así como simbolismos inmediatos. Por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Esta imagen es titulada por el paciente como la creación, ¿no? Delgado menciona que se mezclan segmentos de fisonomía y órganos humanos con piezas animales, ¿no? Pero además podemos observar líneas directas para la construcción de las figuras y anotaciones de palabras no muy definidas que se entremezclan con la línea del dibujo. Parecen tener el mismo ritmo entre curvas y rectas a manera de una gran tipografía o nuevo lenguaje en correspondencia con el título, la creación. En la imagen 2, según Delgado, es la representación de la sexualidad masculina por la llave, y la otra forma es la representación de los órganos sexuales femeninos. En la leyenda se lee: en la repetición está el gusto. En este aparato se repite la vida, la ley de la existencia. Escrito en la parte inferior del libro. Pero además el paciente añade de forma oral: representa el movimiento de la Tierra, la evolución que he hecho yo de su tierra natal, desde que vi el fuego hasta aquí, porque hay bastante distancia de allá hasta acá. Y esta tercera imagen, ¿no?, que explica cada uno de los elementos que se ven aquí, ¿no? Son elementos marinos. Por otro lado, el dibujo de cabezas se hace repetitivo en pacientes que oyen voces, como los dibujos de Arturo Madueño, que nos dice: cuando dibujo una cabecita es que la providencia me lo ha dicho. Y en los dibujos que Moro... En los dibujos que Moro conservaba se encuentran retratos que los pacientes le hicieran, y en ellos podemos observar trazos definidos a manera de bordes donde se intenta definir las características esenciales del rostro de Moro. Tenemos el del señor Enrique, el de Miguel Saldarriaga y el del pintor Dávila. Estos se encuentran en el Museo Getty de Los Ángeles. Por otro lado, Moro realiza autorretratos a tinta como este, ¿no?, sobre una hoja de un libro de estadística psiquiátrica que deja ver diversos resultados. El rostro de líneas imprecisas se perfila andrógino y de la cabeza emerge un gato negro. En la inscripción que se encuentra debajo de las patas curvas del gato se puede distinguir el nombre de César, el cual se completaría con la firma Moro, pero la A se asemeja más a una O, y al estar Cés separado de OR por la pata curva que hace las veces de apóstrofe, se lee Cet or. Si asumimos el idioma francés, estaríamos frente a la frase esto es oro, y la marca fonética produce una similitud al nombre César. De este modo es del gato que emerge de su cabeza, de donde a la vez emerge su nombre y el oro. Y en 1923 Moro cambió su nombre para no coincidir con el de su hermano, debido a que los dos eran artistas. Pero este no es el único motivo. Se inicia así el camino para construir una nueva identidad. Se puede considerar para la interpretación de este dibujo el poema Parque Zoológico, publicado el 25 de enero de 1925 en el norte de Trujillo. André Coiné comenta este poema como el parque zoológico del que su abuelo materno era director y al que debía las mejores horas de su infancia. Podemos asimismo relacionar un poema escrito en 1924 titulado Infancia, pero publicado originalmente en la revista Mauta 4 años después. En sus versos, la infancia es representada como un periodo de libertad y crecimiento propio del alma que desborda la existencia entera de la voz poética, como el viento en su canción desesperada, como los pájaros del viento, de agudos picos, salvaje, alegre, ingenua, mi alma galopa sobre la cuerda tensa del pensamiento mío. Acá hay otro retrato de Moro, más abstracto. Y este es un retrato de un paciente, ¿no?, que está en el texto de Psicopatología de la Expresión de Delgado, donde explica
que es de un pintor esquizofrénico en el que haya límites difusos y en el que encuentra una evolución doblemente favorable. Además nos cuenta acerca del pensamiento del paciente con su producción artística. Este no concebía al artista sin que obre en su concepción y su producción una fuerza creadora directa, exclusiva. Se rebelaba contra los moldes de escuela, cuya influencia consideraba deprimente y esclavizante, declarándose partidario de seguir su inspiración personal al margen de los cánones establecidos. De esta manera, además, podemos observar el énfasis en el dibujo de la cabeza y retratos realizados por los pacientes a quienes tenían alrededor, como los doctores, las enfermeras y entre ellos mismos. Lo que además se puede observar en la exposición que organiza Moro en 1935, donde muestra una propuesta relacionada a lo aprendido en el hospital. Al abrir el catálogo nos cruzaremos con su posición frente a la escena artística local. Esta exposición muestra, sin embargo, tal cual es, por primera vez en el Perú, una colección sin elección de obras destinadas a provocar el desprecio y la cólera de las gentes que despreciamos y que detestamos. No tenemos el deseo ni la sospecha de gustar. Sabemos que no estamos sino con nosotros mismos o con aquellos que quisieran hacernos creer que están a nuestro lado. Pero no hay que temer. Lo sabremos desenmascarar a su debido tiempo. Del otro lado están los zumbones, los astutos, los sabios, los perros guardianes, los artistas, los profesionales de los vernissages, etcétera, etcétera. Un año antes de la exposición, aquí hay algunos retratos, un año antes de la exposición, en Los anteojos de azufre, Moro escribe su decepción con el Perú. Hacia 1925 y en el Perú las ideas sobre la vida, el arte, el amor, la poesía eran cuantiosamente fáciles, improvisadas, bucólico-líricas y apresuradas, para luego continuar. Para mejor decirlo, la sola poesía entre nosotros está en la producción borrascosa y esporádica, textos, objetos, cuadros de los alienados en el Hospital Víctor Larco Herrera. Luego, por libertad, como la que sin sospecharse a sí misma cruzamos en la calle. ¿Y quién pensaría que luego de la exposición Moro sería exiliado a México entre 1938 y el 48 en el gobierno militar de Benavides, de quien en el boletín Cadre, el Comité de Amigos de los Defensores de la República Española, se escribiera: Benavides estrangula la cultura y el pensamiento. Gracias.